Bienvenidos al canal. Hoy les presento un nuevo resumen de una serie titulada El príncipe heredero que vende medicina. En una ciudad de Corea, un hombre revisaba los mensajes en su celular. Los ciudadanos comentaban sobre el miedo que sentían después de visitar su clínica. Sin embargo, este no era el motivo por el cual se había convertido en médico de medicina coreana. No podía creer que se encontraba sumido en deudas tras el fracaso de su negocio, 3 años después de su apertura. Se preguntaba por qué el virus corona tuvo que surgir justo cuando abrió su clínica. Desesperado, gritaba en un puente, cuestionándose cómo era posible que la gente continuara infectándose con COVID después de visitar su clínica. ¿Cómo podría él desear que eso sucediera? De repente, algo captó su atención. Se preguntó por qué el cielo estaba bajo sus pies. En ese momento, nunca hubiera podido imaginar lo que estaba a punto de suceder. Él, un médico coreano común, se convertiría en el médico divino dentro de una novela. El sistema HP anunció que ya estaba en funcionamiento. Si era capaz de obtener HP de sus órganos internos a través del tratamiento, podría desbloquear varias habilidades o invocar criaturas con los HP obtenidos. Se preguntó dónde estaba y quién era esa persona. El personal de rescate supuso que tal vez estaba allí para rescatarlo después de que había caído en el río. Podía empezar de nuevo mientras no estuviera muerto. Era mejor estar vivo con un montón de deudas que morir. Sería más cuidadoso la próxima vez. De pronto, se dio cuenta de que no estaba en un hospital. Vio unos muebles extraños. Parecía como si estuviera en un set de filmación de la Edad Media. Preguntó a alguien si podía verlo, ya que eso lo había asustado. El otro pensó que era un extranjero muy raro. Entonces, le preguntó quién era. Entonces, el sirviente se dio cuenta de que su amo era incapaz de reconocerlo, pero aún así seguiría sirviéndolo. Entonces, se presentó nuevamente con un grito y le dijo que él era Gardin, su médico de cabecera. Este era el médico personal del príncipe heredero Pierro Gardin. Entonces, él no entendía de qué le estaba hablando el hombre. Así que le pidió que le trajera un poco de agua. Su médico le pasó inmediatamente una copa. El estilo de la copa le llamó mucho la atención. Al parecer, eran diamantes. De pronto, se vio reflejado en el espejo. No entendía qué demonios había pasado con su cara. Entonces, se dio cuenta de que él era Raquiel Adria Magentano, el emperador de una novela fantástica, El emperador de la espada del demonio. Una novela que estaba leyendo durante el día antes de ir a beber alcohol. Entonces, pensó que todo era un sueño. Así que le pidió a su médico que le diera una palmada en la mejilla. Como el médico se negó, tuvo que hacerlo él mismo. El médico, al observarlo, le preguntó si se encontraba bien. Entonces, al tocar nuevamente su cara, se dio cuenta de que eso no era un sueño. Realmente era el príncipe heredero de la novela. Y eso significaba que la montaña de deudas e intereses por fin ya no importaba. Ahora podría vivir su vida sin esas deudas agobiantes. Pero de pronto, se sintió débil por todo su cuerpo. Se dio cuenta de que su cuerpo era mucho más débil que el de una persona de 40 años. Pero no podía creer eso. Ya que la primera mitad de la historia de la novela, Demon Sword Emperor, Raquiel, el príncipe heredero, era un personaje secundario que solo aparecía durante un breve espacio de tiempo. Es decir, era un personaje que había estado postrado en la cama desde muy joven y entonces, a la edad de los 22 años, moría. Entonces, asustado, le preguntó al médico cuántos años cumplía ese año. El médico le respondió que tenía 21 años, es decir, solo le quedaba un año de vida. Tenía muchas preguntas en su cabeza. ¿Dónde había empezado a ir mal todo? ¿Cómo se había convertido de repente en un personaje secundario de una novela? Finalmente pensó que podría olvidarse de su deuda y llevar una vida cómoda, ya que era el príncipe heredero, pero solo le quedaba un año de vida. El príncipe heredero había recibido los mejores tratamientos médicos de ese mundo, pero nada funcionó para él. También recibió la bendición de un clérigo innumerables veces,
pero aún así murió en la primera mitad de la historia porque no pudo superar sus enfermedades. Con ese pensamiento, decidió que solo había una respuesta para él en ese momento. Le dijo al médico Gardin que fuera a buscar agujas, sin importar el tamaño, y que le trajera tantas agujas como fuera posible, ya que él protegería su propio cuerpo. Por la noche, en el castillo, sentía mucho dolor en su cuerpo. No entendía cuál era el problema con ese cuerpo. Tenía un pulso intermitente, un pulso de piedra, un pulso de cuerda desenredada, un pulso de techo con goteras, un pulso de camarón nadando, un pulso de picoteo de gorrión, también conocido como los 10 extraños pulsos. Si incluso uno de ellos tenía síntomas, entonces estaría lleno de heridas internas. ¡Qué dura era la vida! Entonces llegó Gardin, había traído todas las agujas que había podido encontrar, tal como el príncipe lo había ordenado. El príncipe le felicitó por su gran trabajo. Observó detalladamente las agujas, pensando que eso era básicamente como un club. Gardin le preguntó qué pretendía hacer con esa aguja. Entonces él le dijo que iba a pinchar su cuerpo ligeramente con ella. Gardin, asustado y suplicante, le dijo que no podía permitir que su amo se hiciera daño y que por favor se calmara, ya que él sería el que heredaría el trono imperial. Entendía que estaba pasando por mucho dolor, pero aún así no debería hacerse daño. El príncipe le explicó que tenía una buena razón para hacer eso y si no pasaba nada después de meterse esa aguja en el cuerpo, entonces le pediría que confiara en él de ahora en adelante. Gardin le dijo que pondría toda su confianza en él. La primera aguja sería en el órgano respiratorio más importante, ya que necesitaba poder respirar bien antes de hacer cualquier cosa. Para que él pueda hacer eso, el punto de partida de los 12 meridianos era el que estaba más conectado a los pulmones, y ese era el meridiano pulmonar de la mano Taidin. Entonces se metió la aguja, y se preguntaba si le dolía y si era porque la aguja era bastante grande. El punto de acupuntura 1 de pulmón, el punto de acupuntura puerta de la nube, el punto de acupuntura del ensamblaje del brazo superior. Mientras resistía el dolor, sabía que solo faltaba uno menos. Pero de pronto apareció el sistema y le informó que su cuerpo estaba reaccionando positivamente, gracias a las precisas habilidades de acupuntura que poseía, y las funciones de sus órganos internos se habían recuperado ligeramente, ya que sus pulmones habían comenzado a funcionar de nuevo y sus pulmones le dieron 100 HP. Esto dejó al príncipe con muchas preguntas. Se preguntaba si lo que veía era similar a una ventana de estado. Al ver al doctor Gardin, pensó que el príncipe se había vuelto loco. Lamentaba que el príncipe heredero estuviera en tal estado y no sabía qué hacer. El príncipe aclaró que no estaba loco y que no estaba exagerando. Continuó aplicándose agujas y, una vez más, el sistema le informó que había realizado con precisión la acupuntura en el punto de acupuntura Yumen. La sensación de opresión en el pecho se había aliviado un poco, pero todo eso le dolía más de lo que él pensaba. Mientras tanto, el doctor oraba a Dios para que cuidara al príncipe heredero de la familia imperial magentano y que arreglara su locura lo más rápido posible. Su príncipe heredero no podía estar enfermo y su mentalidad no estaba bien, ya que se estaba autoinfligiendo daño. Pero el príncipe tenía en mente terminar lo que había comenzado. Primero, el punto de acupuntura Sisiabai, luego el punto de acupuntura Tianfu, después el punto de acupuntura Kongsui y, finalmente, el punto de acupuntura Yuji. El sistema le informó nuevamente que, debido a sus habilidades de acupuntura, varios puntos de acupresión estaban siendo estimulados y sus pulmones estaban siendo masajeados en una silla de masaje. Finalmente, el punto de acupuntura Chais. Con esto, había completado el tratamiento de acupuntura apropiado para el meridiano del lado izquierdo del pulmón. Como en los juegos en los que se podía liberar el aura de la espada al blandirla o descargar fuego de un bastón tras un conjuro, la habilidad cliché que se necesitaba para los géneros de fantasía. Volviendo a la realidad, el príncipe vio que la ventana le ofrecía una lista de habilidades que podía desbloquear. Pero para él, eran muy conocidas, ya que solía hacer eso en su trabajo. Había comenzado el tratamiento y tendría que dar el diagnóstico, ya que solo con un diagnóstico preciso se podía dar el tratamiento y la prescripción correcta.
Así que desbloqueó la lectura de pulso y la ventana le informó que había desbloqueado sus conocimientos y experiencia. Entonces, creyó que sería mejor leer su pulso nuevamente. Así que el sistema comenzó a escanearlo para darle la lectura del pulso. El informe salió con una puntuación total de las 5 vísceras F y una puntuación total de 6 vísceras F. Una opinión general para el sistema era una basura de rango AA, con una esperanza de vida de 91 días. Al enterarse de eso, se sintió muy decepcionado. Pero muy dentro de él, sabía que a ese cuerpo le quedaban meses de vida. Le parecía que eso era más corto que un contrato de móvil. Pero él desafiaría eso, ya que no pensaba morir tan fácilmente. Y si él iba en el sentido contrario de las agujas del reloj, pinchando las agujas con el método de refuerzo-reducción, girando y exhalando mientras sacaba las agujas con el método de suplementación y de drenaje respiratorio, al ver el resultado de lo que hizo, su vida, es decir, su esperanza de vida, había aumentado en un solo día. Es decir, solo le quedaban 92 días de vida. Entonces, se dio cuenta de que el haber aumentado sus días de vida era efectivo. Así que decidió intentarlo también con el otro lado. Pero el sistema le alertó de que su cuerpo estaba experimentando estrés debido a la acupuntura frecuente. Basándose en su cuerpo actual, le recomendaban que solo realizara acupuntura una vez cada 3 días. El príncipe se sintió devastado. El cuerpo de un paciente necesita ser capaz de soportar la estimulación de los nervios y meridianos con la acupuntura antes de poder realizarla. Sin embargo, el cuerpo en el que se encontraba el príncipe en ese momento tenía una salud muy baja en términos de juego. El mensaje que acababa de ver indicaba que la acupuntura era efectiva y segura, pero el problema era que ese cuerpo era débil. Necesitaba 3 días de descanso para poder recuperar la fuerza necesaria para una nueva sesión de acupuntura. Entonces, pensó que tal vez sería bueno realizar la acupuntura una vez cada 3 días. Suponiendo que podía aumentar su esperanza de vida una vez cada 3 días, podría aumentar la esperanza de vida de un mes antes de morir. Pero eso no era suficiente para él, ya que significaba que pronto moriría. Necesitaba una mejor manera de hacerlo, un método más rápido y seguro. Tal vez cosas que podía consumir. Eso significaba tomar un tónico. Así que le pidió a Gardin nuevamente un nuevo favor. Le dijo que fuera al almacén de ingredientes y que buscara los ingredientes más potentes y venenosos. Necesitaba una raíz de acónito y que se la trajera urgentemente. Gardin no entendía para qué quería eso. El príncipe, con una risa sarcástica, le dijo que era para que él se la comiera. Nuevamente, le suplicó al príncipe que no hiciera eso, ya que le estaba pidiendo que lo ayudara a envenenarse hasta la muerte con su comida. Él le aclaró que eso era parte de su tratamiento. El príncipe le explicó que había 2 tipos de raíz de acónito. Entre las 2, la que quería comer era la raíz más pequeña, conocida como la raíz hija, la aconitina. Pero Gardin sabía que eso podría detener el corazón del príncipe. El príncipe sabía todo eso, que era una planta venenosa, pero él conocía un método para poder neutralizar y controlar ese veneno. En otras palabras, podía convertir esa planta venenosa en una hierba medicinal. En otro país, la conocían como desintoxicación. Ya que después de ser desintoxicada, las propiedades venenosas de la raíz hija podían ser usadas como medicina. Mientras Gardin corría por el pasillo para traer lo que le había pedido el príncipe, pensaba que el cuerpo de su majestad empeoraba cada día. Estaban desesperados porque ninguna medicina había funcionado hasta ahora. Desintoxicar una planta tal vez podría funcionar. Así que debería intentarlo. A cambio, una vez que el proceso de desintoxicación terminara, debería comer la medicina primero para asegurarse de que era segura. Entonces, el príncipe empezó con la desintoxicación de la raíz. Pero nuevamente, su médico le pidió que reconsiderara lo que estaba haciendo. Así que el príncipe, para que dejara de molestar, le propuso que él fuera el primero en beberla. Él estaba contento por la decisión del príncipe, ya que le encantaría hacer eso. Esto dejó sorprendido al príncipe. En la novela, Gardin era definitivamente leal y devoto.
Era el médico de la familia asignado al principio. Estrictamente hablando, comenzó como asistente que asistía al médico de familia. Incluso los médicos que estaban llenos de confianza al principio, finalmente se fueron. Al final, Gardin fue el único que permaneció al lado de Raquel. Ese era el tipo de persona que era Gardin. Pero al final, en la novela, Gardin fue culpado por la muerte del príncipe heredero y fue ejecutado. Raquel pensaba que era una persona muy ingenua y que alguien tan leal como él merecía una buena vida. Pero no compartiría cosas tan buenas ni siquiera con él. Al fin, la desintoxicación estaba completa. Y mientras Gardin esperaba para probar primero, el príncipe lo distrajo, agarró el plato y bebió toda la poción. Sabía que se venía algo enorme. Entonces, el sistema le informó que había consumido la decocción de Pedra Aconite Asarum, perfectamente preparada. La raíz hija había eliminado la frialdad y las llagas en su interior, aumentando su metabolismo. La energía del núcleo había despertado. La energía era conocida como el núcleo de Ashran, una técnica creada por el legendario gran maestro caballero conocido como Javiera Ashran. Esta técnica, creada en conjunto con el noble al que servía, Noel Francharra, se transmitía solo a los descendientes directos de la familia imperial magentano. Era una técnica potente, considerada como el símbolo de la familia imperial. Como el propietario original de ese cuerpo era el príncipe heredero, debía haber aprendido sobre la energía del núcleo de Ashran en su juventud. El sistema le informó que debía procesar y aumentar el maná que absorbía el círculo alrededor de su corazón, haciendo circular el maná, lo que aumentó su maná en un 120%. Raquel sentía como si hubiera una dona resbaladiza rodeando su corazón. Sentía la vitalidad extendiéndose por todo su cuerpo. Por fin estaba sintiendo el maná y creía que eso era impresionante. Pero de pronto, su corazón se sentía como si fuera a estallar. Sabía que el círculo alrededor de su corazón estaba ejerciendo demasiada presión sobre él. El sistema le informó de una advertencia: el círculo de maná estaba ejerciendo demasiada presión sobre su corazón y había peligro. El equilibrio de crecimiento entre el círculo de maná y su corazón estaba desequilibrado y su corazón estaba a punto de dejar de funcionar. Entonces entendió que el equilibrio de crecimiento estaba mal. Estaba tratando de decir que el tamaño de su corazón y el círculo no eran compatibles. Raquel, que había sido enfermizo desde muy joven, nunca tuvo tiempo para entrenar su círculo de maná. El maná era como un anillo que no encajaba y que apretaba su corazón. Si era así, solo había una respuesta para eso: no podía reducir el tamaño de su corazón y tendría que aumentar el tamaño del círculo. Así que tendría que aumentar la velocidad de las rotaciones que hacía el círculo. Pensó que se volvería loco. Aunque en serio sentía que se iba a desmayar, ese nivel de dolor ni siquiera se podía comparar con los fracasos que había experimentado cuando estaba en Corea. Se había corrido el rumor de que su clínica estaba infestada de coronas y había perdido a todos sus clientes. Incluso había empezado a perder pelo, y para empeorar las cosas, tenía alquileres, préstamos e intereses acumulándose. Incluso rebajó la categoría de su casa para intentar pagar todo. Haber perdido su hermosa casa le había dolido mucho. Entonces creyó que no había vuelta atrás y que era mejor que no subestimaran a los empresarios autónomos de Corea. Después de un rato, volvió en sí. El sistema le dijo que, gracias a la estimulación positiva, el rey de los órganos internos, el corazón, estaba despierto. El médico le preguntó si se encontraba bien, pero de pronto anunció que el rey había llegado. Era un nuevo Raquel, renovado. El sistema le avisó que el equilibrio y el crecimiento entre el círculo de maná y su corazón ahora estaban equilibrados. Como el primero en la historia, había obtenido una ranura de círculo de maná, es decir, como una ranura para objetos de juego. El médico de repente lo vio lleno de vitalidad. Mientras Raquel se marchaba, pensaba que, si lo que estaba pensando era correcto, podría haber conseguido algo bastante increíble. Una ranura de maná era una técnica que almacenaba materiales mezclados con maná. Cada ranura tenía capacidad para 10 litros y podía almacenarlo consumiéndolo.
Entonces, el príncipe se preguntó si había algo para comer. Al ver el agua, pensó que era perfecta para sus experimentos y decidió tomar al menos unos 2 litros. Sin embargo, sabía que la dosis letal media era un término que se utilizaba para describir la cantidad de una sustancia que podía matar al 50% de los sujetos de prueba. En términos simples, había un 50% de posibilidad de morir por eso. Incluso si no moría, sufriría mucho dolor o se convertiría en un vegetal. Con un peso estándar de 60 kilos, la dosis letal era de 5.4 litros de agua. Pensó que era mucho, pero igualmente lo bebió, ya que quería almacenar el agua que estaba bebiendo en ese momento. Se sorprendió al ver que funcionó y que no se sentía lleno en absoluto. Pensó en intentar beber un poco más, pero no se dio cuenta de que ya había bebido más de 10 litros y aún así no sentía nada. Pensó que era como un camello en su versión humana, ya que podía descargar la cantidad de agua que quisiera. Así que empezó a usar su amplificación y su descarga, y decidió usar eso para descargarla fuera de su cuerpo y no adentro. La amplificación de maná y la descarga habían funcionado, y solo tenía que poner eso en una botella de espacio. Pero, al contrario, el jarrón se rompió. Pensó que fluía lentamente como el agua del grifo y no entendía por qué de repente se había convertido en un cañón de agua. Los soldados imperiales corrían en dirección al dormitorio del príncipe ya que habían oído un fuerte ruido. Al entrar, preguntaron si él se encontraba bien. Para explicar el desorden que había hecho, les dijo que se había enfadado un poco y había estrellado la botella contra la mesa, y eso era lo que había causado ese ruido tan fuerte. Se disculpó y estaba contento al ver que su mentira había funcionado. Entonces, Gardin lo llevó en dirección a su habitación en el palacio lateral. Había 2 dormitorios, lo cual era una ventaja para la realeza. El círculo y el meridiano que había alrededor de su corazón, y el torrente de maná que se había precipitado por su bombo y su brazo, y una amplificación y descarga, y el estallido resultante estaban llenos de energía. Tal vez debería dormir ahora antes de causar más problemas, ya que necesitaba experimentar con cuidado. Casi nadie se daría cuenta de lo que estaba haciendo. En el castillo, el emperador Astelleon Testarossa Magentano había escuchado que Raquiel estaba un poco extraño últimamente. Pero el médico era el que le estaba informando que el príncipe heredero se había lastimado con agujas y estaba ingiriendo veneno recientemente. Molesto, el emperador se preguntaba qué demonios estaba haciendo. Al día siguiente, el príncipe estaba preparando su poción. Le pidió a su médico que lo dejara solo en la habitación, ya que, si lo veía beber todo ese líquido, podría desmayarse. Al médico le pareció sospechoso, ya que estaba bebiendo nuevamente esa poción. Tomó la olla y empezó a beber todo el líquido poco a poco. El sistema mostraba que la ranura número 1 se estaba llenando, 10 litros. Al terminar, el príncipe creyó que eso fue muy bueno, ya que solo necesitaba descargarlo poco a poco. Entonces, se fue al baño. Pero eso aún no le parecía lo suficientemente bueno, así que necesitaba aumentar su esperanza de vida aún más. Durante varios días, había bebido la poción hasta que el sistema le informó que sus órganos internos se estaban hartando de la poción. Pero su esperanza de vida ya había aumentado en 50 días y luego en 133 días. Esto alegró mucho al príncipe. Al levantarse con torpeza de la mesa, por un error involuntario, hizo caer el vaso a la sirvienta. La sirvienta, asustada, le pidió que no la azotara. Al escuchar esas palabras, él se preguntó qué clase de basura era el príncipe heredero. Entonces, le pidió a la sirvienta que limpiara y se fuera. Le pidió al médico Gardin que, ya que sus recuerdos habían sido muy vagos últimamente, le dijera qué clase de persona era para él y para sus sirvientes. Pero le advirtió que, si se atrevía a halagarlo, debería beber todo el veneno delante de él. Entonces, Gardin le contó quién era. Al enterarse de todo, Raquiel no entendía qué demonios había hecho porque estaba loco para empezar. Pero lo raro era que Gardin no le tenía miedo y, por ser el más cercano a él, tendría que haber sufrido más por su culpa.
Entonces, Gardin le confesó que confiaba mucho en él y le contó que, hace mucho tiempo, cuando él era un niño, se había prometido curarlo de su enfermedad para que volviera a ser quien era. Recientemente, esa confianza estaba dando frutos. Al escuchar todo esto, el príncipe juró por el nombre de Raquiel Magentano que se aseguraría de no morir y causarle la muerte como culpable. Entonces, su misión era sobrevivir. De pronto, un hombre entró por la fuerza en su habitación y le dijo que su Majestad Imperial lo había convocado. Al día siguiente, el príncipe se alistó para ver al emperador en el castillo y presentó sus respetos al legítimo señor de esa tierra, el emperador del Imperio Magentano Testarossa. Al observarlo, el emperador notó que el príncipe estaba usando la técnica del núcleo Ashran. Se sorprendió, ya que no pensaba que él, siendo tan frágil, la poseyera. Parecía que el príncipe estaba nervioso solo por estar en su presencia. El príncipe sentía sus piernas entumecidas y deseaba que el emperador dijera algo para que pudiera levantarse. El emperador le dijo que había oído que se había hecho daño con agujas y que también estaba ingiriendo veneno. Lo reprochó y lo consideró un tonto por considerarse descendiente de una familia imperial. Le recordó que él era de un orgulloso linaje de la familia imperial y un miembro de ella, y que no debía perder su dignidad ni su orgullo. Si no podía soportar el peso de la corona debido a su salud, entonces debería tomar la sabia decisión de renunciar. El príncipe pensó que el emperador lo había convocado por alguna razón específica. El emperador le dijo que no se andaría con rodeos y le propuso que cediera su puesto de príncipe heredero a su hermano, el segundo príncipe. Raquiel le pidió que le perdonara, ya que se negaría a hacerlo. Esto enfadó bastante a Testarossa, porque el príncipe sabía exactamente por qué estaba actuando de esa manera. No había necesidad de que él consiguiera su acuerdo para renunciar a su posición de príncipe heredero para empezar. La razón por la que todavía se la preguntó fue porque quería que su hijo mayor renunciara a su posición de príncipe heredero por bondad y virtud, reconociendo a su hermano y también teniendo un hijo que fuera digno de recibir la posición de príncipe heredero de su hijo mayor. Eso sería un buen anuncio político. El príncipe pensaba que, aunque todavía podía ser frágil y un poco digno de confianza, no moriría sin luchar. Al verlo, el emperador pensaba que debía estar muy ansioso en ese momento. Entonces, el emperador Testarossa se levantó y se dirigió hacia él y le dijo que no veía la consideración que él le tenía y cuánto significaba para él el título de príncipe heredero, ya que solo estaría satisfecho después de avergonzarlo a él y a toda la familia imperial. Mientras el príncipe lo escuchaba, pensaba que el título no era lo que le importaba. Al contrario, le encantaría pasarle ese título al segundo príncipe o a quien sea y simplemente disfrutar de su vida. Pero si aceptaba su propuesta, ese país se iría a la ruina por culpa de ese príncipe, el emperador de la espada del demonio. El emperador de la espada del demonio, el segundo príncipe era considerado bastante diligente y capaz por los demás, pero una era de caos era inminente. El segundo príncipe era un gobernante frustrante que no era capaz de manejar esa era de caos y si se convertía en emperador, significaría el fin de ese imperio y de toda la familia imperial. Él debería hacer lo que sea necesario para evitar que eso sucediera. Así que le dijo que era consciente de que estaba enfermo y frágil como le había dicho, pero no había perdido su inteligencia y sabiduría. El título de príncipe heredero no era importante para él, lo que le preocupaba era la prosperidad y la paz de su familia. Y que no solo eran palabras bonitas y que por eso le gustaría hacerle una propuesta. Su propuesta era que le diera una oportunidad de demostrar quién era más capaz de soportar el peso de la corona entre el segundo príncipe y él. Al día siguiente, el príncipe Raquiel regresó a su habitación y le informó a su médico que su padre le había pedido que se diera su puesto de príncipe heredero al segundo príncipe. Sin embargo, le aseguró que había rechazado la propuesta y que, además, había propuesto tener un duelo de espadas con el segundo príncipe. De repente, la actitud del médico le llamó la atención y le preguntó qué estaba haciendo, ya que estaba preparando sus maletas para partir. En otra parte del castillo, el emperador Testarossa reflexionaba sobre las palabras que le había dicho su primer hijo.
Pensaba en la oportunidad que le había pedido para demostrar quién era más digno entre él y el segundo príncipe, así que decidió aceptar su propuesta. Al día siguiente en el castillo, el segundo príncipe se preparaba para pelear con su hermano mayor. Todo el público sabía que él ganaría y creían que era muy guapo. Teodoro, el príncipe, mirando a su hermano, le dijo a Raquel que no era necesario que hicieran eso, ya que sabía cómo acabaría todo. Entonces Raquel le respondió que estaba suponiendo que él ganaría. Teodoro le dijo que el resultado sería el mismo, ya que no quería que sacrificara su salud por un mal resultado, ya que eso no lo toleraría y no necesitaba sacrificarse por él. Raquel le respondió que lo sentía, pero no tenía intención de perder. Todos creían que el príncipe heredero era muy raro y entre los murmullos de la gente, todos estaban de acuerdo en que el segundo príncipe tenía un núcleo de Ashran con un solo círculo y que también había aprendido esgrima de un famoso caballero. Un médico también pensaba que el príncipe heredero no tenía ninguna posibilidad de ganar. Recordó la conversación que había tenido con él, donde claramente el príncipe le dijo que estaba hablando en serio, que tenía la intención de ganar y que le alegraba que nadie tuviera expectativas en él, así no sentía ninguna presión. Si lograba bloquear 3 de los ataques del segundo príncipe, ganaría la pelea. Entonces, cruzó las manos y pidió por favor que el príncipe Raquel estuviera a salvo. Entonces habló el emperador Testarossa y dijo al público que esa lucha era para determinar quién era más apto para ascender al trono y que las reglas eran simples. Si el príncipe heredero duraba 5 minutos en la pelea o derrotaba al segundo príncipe, entonces sería su victoria. Si no podía hacer ninguna de las dos cosas, se consideraría la victoria del segundo príncipe. Así que dio inicio a la lucha. Pero de repente, el príncipe Raquel lanzó al suelo su espada. La gente murmuraba si ya había acabado la pelea, pensando que era un espectáculo muy horrible. El segundo príncipe le preguntó si estaba renunciando a la lucha, ya que se sentía incómodo al tener que apuntarle con su espada a un enfermo. Entre la gente, seguían murmurando que no podían creer que se rindiera tan fácilmente delante de toda la gente que lo estaba mirando. Era una desgracia para la familia imperial. De pronto, el segundo príncipe, al observarlo, se dio cuenta de que su hermano había decidido defenderse en lugar de lanzar ataques a medias. Entonces supuso que había elegido durar 5 minutos en vez de intentar derrotarlo, lo cual era una decisión increíble. Así que haría todo lo posible por acabar lo más rápido posible. Entonces, activó su aura y se lanzó contra Raquel. El escudo de Raquel se vendría abajo, aunque intentara bloquear ese ataque. Mientras golpeaba el escudo, Teodoro, el segundo príncipe, deseaba que su hermano no cayera hacia atrás para no hacer el ridículo. Incluso si iba a perder, debía asegurarse de mantener algo de dignidad arrodillándose en su lugar. Así que intencionalmente lanzaría un ataque desde arriba. La sorpresa fue grande cuando Raquel resistió el ataque, tanto para él como para todos los que estaban presenciando la pelea. Todos quedaron asombrados al ver que se había defendido del ataque del segundo príncipe. Murmuraban que tal vez el príncipe heredero había sido suave con él. Pero Teodoro, al observar los ojos de su hermano, se dio cuenta de que eso no era casualidad. Aún así, eso no cambiaba nada, por lo que lanzó otro ataque contra él y lo lanzó varios metros atrás. Pero Raquel resistió también a ese ataque, ya que su muñeca no sentía nada en ese momento. Había bloqueado todo tipo de cosas cuando era policía, así que eso para él no era nada. Teodoro se dio cuenta de que su hermano era mucho mejor absorbiendo maná de lo que esperaba, pero no entendía qué estaba tratando de lograr. Así que preparó su ataque más fuerte para acabar de una vez por todas con eso. Pero Raquel había entrenado la parte inferior de su cuerpo en preparación para eso y el escudo estaba especialmente personalizado, hecho por el heredero del palacio lateral. Y el cóctel bomba que fue hecho para su lindo hermanito, es decir, 2 litros de bebida que inmovilizaría su cuerpo. En el campo de batalla, el segundo príncipe Teodoro empezó a tener hipo. No entendía lo que le estaba pasando, pero claramente sabía qué es lo que estaba pasando con él. Era el príncipe Raquel, ya que sabía por qué estaba tan débil.
Era por el alcohol que lo emborracharía completamente con un solo vaso de vino. La noche anterior había llenado la ranura con un cóctel bomba con 20 tipos de licor potente para ese momento. A pesar de que Teodoro se sentía mal, solo necesitaba derrotar a su hermano en 5 minutos y así obtendría el reconocimiento de su padre, recibiría los vítores de los miles de ciudadanos de la capital y renacería como el orgulloso príncipe heredero. Eso sería lo mejor para la familia imperial, el imperio y su hermano que estaba cada vez más enfermo. Por eso, él debería ganar. Así que preparó su último ataque y fue contra su hermano. Alzó su espada y chocó contra el escudo que protegía a su hermano Raquiel. Pensó que si bien no había funcionado el segundo asalto del cóctel de bombas, iría por su cuenta. Así que lo transportó a un bar donde Teodoro no sabía qué estaba haciendo. En ese momento, estaba luchando y el mesero le dijo que alguien le había comprado ese trago para él. Pero ese alguien era su hermano. De pronto, tratando de volver en sí nuevamente en el campo de batalla, Teodoro creyó que estaba alucinando. Entonces, inesperadamente, Raquiel arrojó su escudo y preparó su ataque contra su hermano. Expulsó un líquido almacenado dentro de la ranura del círculo y le advirtió que esto le iba a doler un poco. Lo empujó contra su pecho, lo cual hizo que su hermano Teodoro cayera varios metros atrás. Todas las personas quedaron sorprendidas por lo que estaban viendo, incluso el emperador. El emperador se dio cuenta de que realmente estaba usando la técnica del núcleo Ashran. Al observar a su hijo, pensó que se había equivocado. A pesar de estar en un lugar donde había tanta energía de la gente mezclada en el aire y él estando tan lejos, podía sentir la resonancia del círculo de manera muy vívida. De repente, algo captó la atención de Teodoro, la frente de su hermano estaba sangrando. Raquiel sugirió que quizás se debía a un golpe en la cabeza con el escudo mientras bloqueaba los ataques. Reflexionando, Teodoro comprendió que su hermano había entregado todo en la lucha, luchando con cada fibra de su ser. La actitud de su hermano durante el combate había sido de una victoria asegurada, mostrando una arrogancia desmedida. Avergonzado de sí mismo, Teodoro se arrodilló ante su hermano, reconociendo oficialmente su derrota ante el príncipe heredero Raquiel, en presencia de su majestad y los ciudadanos. Todos quedaron asombrados por la humildad del segundo príncipe hacia su hermano mayor. En su interior, Raquiel se sentía satisfecho con el resultado. El sistema le anunció a Raquiel que había desbloqueado una nueva habilidad tras alcanzar un logro significativo, había tratado con éxito a una persona que no era nueva en este mundo. Además, el sistema le informó que su esperanza de vida había aumentado un día, un incremento mínimo pero admisible. Aunque inicialmente esto lo entristeció, Raquiel se consoló al darse cuenta de que la forma en que trataba a los pacientes también podía prolongar su vida y la de ellos de manera proporcional. Se sintió aliviado, ya que no importaba cuánto tónico tomara o cuántas sesiones de acupuntura realizara, siempre parecía estar llenando un recipiente con fugas. Sin embargo, sabía que esa situación estaba a punto de cambiar. Enfrentándose a su padre, el emperador, Raquiel fue cuestionado sobre su silencio y si había utilizado la técnica del núcleo Ashran en la pelea. Sorprendido, Raquiel se preguntó cómo su padre estaba al tanto de los detalles. El emperador reveló que había grabado la técnica en el corazón de Raquiel con sus propias manos el día de su nacimiento. A pesar de su constitución enfermiza, Raquiel había logrado superar una crisis, lo cual era lo más importante. El emperador aseguró que cumpliría su promesa, la lucha había terminado, Raquiel había ganado y mantendría su posición como príncipe heredero. Sin embargo, continuaría observando y evaluando su capacidad para soportar el peso del trono. Al ver que su hijo no reaccionaba ni respondía, el emperador, enfadado, le exigió una respuesta. Raquiel, a su vez, expresó su preocupación por la salud de su padre, señalando que había descuidado su entrenamiento con la espada debido a sus ocupaciones estatales. Aconsejó a su padre que debía mantenerse activo, mejorar su dieta con más verduras y, si fuera posible, dejar el tabaco. Raquiel estaba sinceramente preocupado por el bienestar de su padre. Mientras se alejaba en su carroza, el emperador reflexionaba sobre las palabras que había intercambiado con su hijo.
Temía que Raquiel descartara sus consejos con súplicas insinceras, especialmente después de haber esquivado la pregunta sobre la técnica Ashran. Le costaba creer que su hijo hubiera empleado tal técnica de manera tan temeraria, arriesgándose a agravar su ya delicada salud. El emperador recordaba cómo la pérdida de la madre de Raquiel en el parto y su constante enfermedad habían sembrado la desesperación en él. A pesar de las decepciones pasadas, la muestra de esperanza que Raquiel había exhibido ese día había conmovido su corazón una vez más. En otra carroza, el príncipe heredero Raquiel meditaba sobre la salud de su padre, quien también había sufrido un derrame cerebral. Recordaba haberse ausentado de sus clases nocturnas de autoaprendizaje para jugar, solo para recibir una llamada urgente y llegar demasiado tarde. Ahora, con el emperador debilitándose tras la muerte de Raquiel en la primera parte de El emperador de la espada demonio, Raquiel se prometió a sí mismo que no permitiría que la historia se repitiera. Estaba decidido a mantenerse saludable para proteger su trono y prolongar su vida con la extraordinaria habilidad de solicitar honorarios por tratamiento médico, decidido a no revivir la experiencia de perder a su padre. Esa noche, el príncipe visitó el restaurante El Jardín Sorrentino, uno de los 10 más famosos de la capital, acompañado de su médico. Curiosamente, Raquiel se había disfrazado para pasar desapercibido y pidió a la camarera que lo llevara a un lugar secreto. Conocedor del sitio gracias a una novela, Raquiel sabía que allí se cobraban exorbitantes honorarios por tratamientos. Preguntó a Gardin si había oído hablar de Damián. Al llegar, Gardin quedó impresionado por lo que vio, y el príncipe reveló su verdadera identidad como Damián Cayen, el protagonista de la novela. Mientras la multitud aclamaba a Damián por su nombre entre vítores y gritos, el anfitrión dio inicio al evento principal del día. Damián Cayen, conocido como el genio de la espada con talentos diabólicos, había debutado en el Coliseo a los 17 años y se había convertido en campeón en solo 3 meses. Ese día, su oponente sería un verdadero troll. Gardin pensaba que los humanos eran alimento para los trolls, pero cuando el troll atacó, Damián desenvainó su espada y lo partió en 2. Los espectadores quedaron atónitos ante la escena y comenzaron a aclamar a Damián una vez más. Desde lo alto, Gardin y el príncipe observaban, y este último reflexionaba sobre la monstruosidad de lo que había presenciado, comprendiendo por qué Damián era el protagonista de la novela. Había alguien comparable a Javier, un gran maestro conocido por ser el espadachín más fuerte de la historia, un verdadero genio de la espada. Este maestro se encontró con Gardin en busca de Damián. Al abrir la puerta, el príncipe se acercó a Damián y le expresó su tristeza al ver que consumía analgésicos de baja calidad. Damián, intrigado por sus palabras, preguntó quién era él. El príncipe respondió que era alguien que Damián necesitaba, pero Damián, desinteresado, le pidió que se marchara, alegando que ya tenía suficientes pastillas. El príncipe, captando su atención, cuestionó la utilidad de tener tantos medicamentos baratos que no aliviarían el persistente dolor en su nuca. Viendo que había capturado el interés de Damián, el príncipe decidió iniciar su espectáculo. Le explicó que los síntomas del dolor comenzaban en la parte posterior del cerebro, extendiéndose al cuello y la cabeza, causando rigidez y hormigueo. El dolor, intenso, se irradiaba hacia los lados de la cabeza, la frente e incluso detrás de los ojos, provocando sudoración y una sensación de que los ojos podrían salirse de sus órbitas. Este ciclo de dolor y calma se repetía, llevando a la gente al borde de la locura, creyendo que el fin estaba cerca solo para que la tortura continuara. Sin embargo, en lugar de eliminar la fuente del dolor, dependían de analgésicos baratos para sobrellevarlo. Damián, pensando que el príncipe hablaba demasiado, consideró ignorarlo, pero entonces el príncipe reveló su verdadera identidad como el heredero al trono. Al escuchar esto, Damián desenvainó su espada, pero el príncipe, viendo su reacción, aclaró que estaba bromeando y que en realidad había sido enviado por Kuzman, su promotor y intermediario del Coliseo. Kuzman le había informado sobre los dolores de Damián y la escasez de medicinas. Como intermediario, había sufrido mucho, ya que nadie tenía ingredientes de sobra debido a la temporada actual. El príncipe le propuso un nuevo tratamiento, una forma de aliviar su dolor, sugiriendo que primero debía eliminar la fuente del mismo.
Le pidió a Damián que se desvistiera y se acostara, y mientras le explicaba el procedimiento, observó una marca en el cuerpo de Damián, un guerrero que había luchado y arriesgado su vida innumerables veces, y era la primera vez que Damián experimentaría la moxibustión. Damián fue recibido cordialmente y se le explicó que era un guerrero y que no temía al tratamiento que iba a recibir. La imposibilidad de Damián para abandonar el mundo subterráneo se debía a la magia. La maldición de aquellos marcados se activaría con el aumento de su circulación sanguínea durante una lucha encarnizada en el Coliseo, enfrentándolo a un dolor extremo. Para soportar tal sufrimiento, compraba analgésicos con el dinero prestado por Kuzman. Así, Damián se veía obligado a pelear una y otra vez para saldar su deuda, en un ciclo interminable. El príncipe, considerando a Kuzman un aprovechado, creía que curando al protagonista y al hombre más fuerte, conseguiría que Damián se uniera a su causa, lo que le reportaría beneficios adicionales. El príncipe le aseguró a Damián que el tratamiento había sido exitoso y que su marca de nacimiento se había cauterizado adecuadamente. Al preguntarle cómo se sentía, Damián respondió que se encontraba mucho mejor, como no se había sentido en mucho tiempo. Sin embargo, el príncipe le advirtió que aún necesitaba más sesiones de cauterización y le recomendó no tocar las posibles ampollas en su espalda y evitar esfuerzos excesivos hasta que su cuerpo se estabilizara. Le pidió que no luchara y aseguró que él mismo se encargaría de que así fuera durante el tratamiento. Damián, sorprendido, solicitó nuevamente el nombre del príncipe, quien se presentó como el heredero al trono. A pesar de la incredulidad de Damián, el príncipe le instó a permanecer en silencio y no moverse del lugar esa noche, asegurando que era lo más seguro para él y que sólo así podrían encontrarse de nuevo. Más tarde, mientras el príncipe y su guardián se alejaban, el guardián, lleno de dudas sobre su presencia en un lugar que parecía ilegal, recibió instrucciones de buscar a un hombre de pelo negro y cola de caballo, con ojos rasgados. Al entrar en el bar Gardín, el guardián localizó al sujeto descrito por el príncipe. Este, al reconocer cierto parecido con un personaje de su novela, decidió confrontarlo directamente. Kuzman, quiero comprar a Damián Cayen, declaró, dispuesto a saldar todas las deudas contraídas por los analgésicos y la violación del contrato. Kuzman, entre risas, le informó que la deuda ascendía a 9 trillones de magen. El príncipe, sarcásticamente, afirmó ser el heredero capaz de pagar tal suma. Kuzman, nunca antes lo había visto en ese lugar, ordenó a uno de sus sirvientes seguir al Raquiel y descubrir quién era, si trabajaba para el Coliseo o estaba contratado por otros promotores. Le dio permiso para torturarlo e interrogarlo si era necesario, y luego deshacerse de él en el río, como era costumbre. Una hora después, el hombre que había sido enviado regresó arrastrándose y herido. Al mirar hacia la puerta, vio a Raquiel acompañada de 4 hombres. En ese momento, el príncipe se quitó la peluca y los soldados que lo acompañaban anunciaron la llegada del inspector real secreto. Una hora antes, mientras Gardin y Raquiel paseaban por la ciudad, Gardin se percató de que alguien lo seguía por primera vez. Raquiel ya era consciente de ello y sabía que si Kuzman percibía la más mínima amenaza, no tardaría en seguirlos. Por eso, había establecido contacto deliberadamente, considerando que Kuzman era predecible. De forma inesperada, rodearon al perseguidor y lo acusaron de intentar asesinar a la familia real, con soldados a su alrededor. Volviendo al momento en que entraron al lugar de Kuzman, este no comprendía lo que sucedía ni quién era aquel guardia imperial, ni por qué estaban allí. Entonces, el príncipe proclamó que, en nombre del príncipe heredero Raquiel Adria Magentano, habían capturado a Kuzman. Los soldados obedecieron y se dirigieron a atraparlo. Kuzman intentaba huir por cualquier medio posible, no quería ser capturado por el príncipe. Se preguntaba por qué un príncipe heredero querría comprar a Damián y decidió esconderse hasta que la situación se calmara. Sin embargo, cuando intentaba escapar, fue capturado por otros guardias imperiales que lo amenazaron con sus espadas. Kuzman no entendía cómo habían llegado hasta allí, pero Raquiel sabía que era de esperar que vinieran a ese lugar. El príncipe le explicó que él era una persona que valoraba realmente su medicación y detestaba pagar por ella. No sabía qué pensaría Kuzman,
pero no quería que otros sufrieran lo mismo, por eso había preguntado a Damián el costo de los analgésicos. Guzmán reaccionó bruscamente, gritando que eran tonterías, pero de repente recibió un golpe en la cara y un soldado imperial dejó caer una cuchilla, ordenándole que se quedara quieto. Guzmán, sin otra opción, ingirió una medicina que en 5 segundos provocaría una explosión tóxica, paralizando a todos los expuestos al veneno. Planeaba luchar en cuanto escupiera la cápsula, rodar por el suelo para tomar distancia y luego atacar al príncipe heredero. Su plan parecía perfecto, así que comenzó a contar los segundos, pero el príncipe sorpresivamente le sujetó la boca, impidiéndole escupir. Guzmán no podía creer que el príncipe conociera todos sus trucos. El veneno explotó dentro de su boca y, tendido en el suelo, se sentía incapaz de moverse. Sabía que se desmayaría en 3 minutos y necesitaba tomar el antídoto para sobrevivir. El príncipe Raquiel, con el antídoto en sus manos, le dijo que conocía sus intenciones, abrió el frasco y comenzó a beberlo. Guzmán no podía creer que aquel desalmado estuviera bebiendo todo el antídoto. El príncipe, comprendiendo que Guzmán causaba una enfermedad para luego vender la cura, decidió utilizar sus habilidades para cobrarle los gastos médicos. Activó la ranura número 1 del sistema, pero Guzmán ya yacía exhausto en el suelo, con espuma en la boca. Ante esta escena, el príncipe anunció que la mesa estaba servida, ya que justo debajo de la quinta vértebra torácica, a 1.5 pulgadas a cada lado de la columna, el punto Su de su corazón había sido alcanzado. Ahora añadirían el antídoto, pero el sistema informó que solo se había liberado el 0.01% del antídoto almacenado en la ranura y que una habilidad había sido activada. El tratamiento para desintoxicar a Guzmán le otorgaría una esperanza de vida extendida de 21 años y 2 meses. Al ver esto, el príncipe Raquiel se llenó de emoción al comprobar que su plan funcionaba. Ordenó a los soldados que se llevaran a Guzmán y que regresaran de inmediato al palacio. Sin embargo, cuando estaban a punto de partir, los soldados fueron emboscados por unos gladiadores. Entonces apareció Raquiel Damián, quien, al ver al príncipe, se sorprendió enormemente al darse cuenta de que realmente era el heredero al trono. Damián recordaba con exactitud el rostro de su madre en su lecho de muerte y había soñado con ese día, el día en que quedó solo en el mundo, siempre atormentado por el recuerdo del día en que fue abandonado. Al día siguiente en el castillo, Raquiel y Gardián le ordenaron que se levantara de la cama. Gardián se presentó formalmente como Piero Gardián, el médico personal del príncipe heredero. Luego, el príncipe les pidió que lo acompañaran a la clínica de moxibustión. Al llegar, se dieron cuenta de que era una sala de tratamiento y que el príncipe no solo los había rescatado de aquel abismo y les había permitido quedarse en su mansión, sino que ahora también les pagaría el tratamiento. No entendían por qué el príncipe estaba siendo tan generoso con ellos. El príncipe Raquiel, mientras los observaba, sabía que su comportamiento podría parecer extraño, pero no era algo que hiciera a la ligera. La mayoría de los gladiadores estaban en sus 20 o, como mucho, en sus 30, así que, si levantaba la maldición de la marca, recibirían una valiosa esperanza de vida adicional. Pero si les revelaba la verdad, sería tachado de demente. Les advirtió a los gladiadores que nada era gratis en este mundo y que, si pensaban que él estaba haciendo un favor, esperaba que no estuvieran equivocados. Confesó que estaba gravemente enfermo con varias enfermedades crónicas. Los gladiadores, preocupados, preguntaron si no había forma de que alguien del imperio desconociera esa información. El príncipe, pensativo, sabía que sería tratado de la manera más dolorosa, pero los médicos del palacio habían sido incapaces de tratar su enfermedad, que empeoraba día a día. Por eso, estaba buscando una cura por su cuenta. Le dijo a Damián que podía imaginar a qué se refería con sus palabras. Damián supuso que los había traído para probar ese nuevo tratamiento. El príncipe les reveló que Damián había sido testigo del primer tratamiento contra sus nervios y que el dolor casi había desaparecido. Todos los gladiadores se sorprendieron al escuchar las palabras del príncipe y, al ver su reacción, éste pensó que todo había sido un éxito. Confiado en que podía cuidarlos sin preocupaciones, inició el tratamiento de inmediato y les pidió que se quitaran la camisa y se sentaran en la cama.
Sin embargo, 6 días después, los gladiadores estaban sudando y vomitando, todo era un caos. El príncipe sospechaba que se trataba de una maldición o un fenómeno de resistencia a los analgésicos, lo que complicaría el tratamiento con moxibustión. Preguntó a Damián si se sentía mareado y, al saber que estaba conteniendo las náuseas, el príncipe comprendió que esa era la voluntad del protagonista. A pesar de ello, no tenía más opción que probar un tratamiento diferente. Así que anunció que el tratamiento de ese día había concluido y pidió a todos que descansaran en sus dormitorios y bebieran mucha agua. Sin embargo, solicitó que uno de los hombres, llamado Sergio, se quedara. Planeaba hacerle acupuntura, pero dado que Sergio había consumido analgésicos durante más tiempo que cualquier otro gladiador, sus síntomas de abstinencia eran graves, convirtiéndolo en un buen candidato para empezar el tratamiento con el punto Lidui del meridiano del estómago. Pero tan pronto como le colocó la aguja en el dedo del pie, Sergio reaccionó violentamente e intentó atacarlo. Fue entonces cuando Damián intervino, derribando a Sergio de un golpe y preguntando al príncipe si estaba bien. El príncipe se dio cuenta de que Sergio sufría el síndrome de abstinencia y que cualquier estímulo menor desencadenaría un ataque, ya que su sistema nervioso estaba extremadamente sensible y cualquier irritación mínima se sentía como una puñalada. Para solucionarlo, necesitaba una aguja mucho más fina. Esa noche, en su despacho, el príncipe leía una carta de un herrero que le ofrecía forjar agujas tan finas como un hilo. Sin embargo, el herrero no estaba seguro de poder producir puntas de grosor consistente a menos que fuera un artesano enano y se disculpó por no poder cumplir con la petición del príncipe. Raquiel sabía que el tiempo se agotaba y estaba desesperado por encontrar una solución cuando el sistema le informó que sus 5 órganos estaban estresados. El estrés era la raíz de todas las enfermedades, así que el sistema le sugirió que invirtiera los HP ganados para desbloquear habilidades e invocar criaturas ilusorias. Raquiel eligió una especie fantástica, poderosa y única, que ofrecía lealtad absoluta y una gran variedad de habilidades al amo que las invocara. El sistema le presentó 3 opciones, el candidato 1 era un niño feliz, el candidato 2 era un inyector de bolas de acero y el candidato 3 era un cactus. Aunque los nombres le parecían ridículos, el sistema le informó que reflejaban el 100%, el 50% y el 0% de sus requisitos, respectivamente. Le pidió que eligiera con cuidado, ya que, una vez hecha la elección, no podría cambiarla ni obtener un reembolso. Así que, después de considerarlo, Raquiel eligió al cactus. Mientras jugaba, el sistema procesaba su lección. No quería desperdiciar su HP y, de repente, se abrió la caja revelando un erizo. La lección era sobre un erizo, un guía de usuario para este animal. El erizo podía cambiar de tamaño al comer semillas de girasol. La semilla roja lo hacía gigante por un máximo de 12 horas, mientras que la azul lo reducía de tamaño. Era importante alimentarlo antes de superar el límite de tiempo para mantener su tamaño. Entre las habilidades del erizo estaba la espina infinita, que permitía que una nueva espina surgiera inmediatamente después de quitar una. La carga castaña lo transformaba en una castaña que atacaba, y las púas tricolores disparaban espinas blancas, marrones y negras, cuya fuerza variaba según el color. El erizo se había especializado en el uso de sus espinas. El príncipe le preguntó si podía tomar algunas espinas y si le dolería. El erizo dio su consentimiento, y el príncipe eligió la blanca, la más suave, adecuada para los gladiadores. La marrón era muy punzante y la negra era especial, aunque no sabía exactamente en qué. Decidió probarla con alguien más tarde. Así, el problema de las agujas se resolvió y el erizo era todo suyo. Más tarde, mientras caminaba por los pasillos, Guardian observó al erizo en el hombro del príncipe. Este le pidió que saludara al señor erizo y le contó una historia absurda sobre cómo había aparecido el animal, pidiéndole que no indagara más. Guardian sospechó que se trataba de una criatura fantástica, como el hámster y la serpiente de cascabel que habían servido al constructor Lloyd Frontera hace 300 años. Era una criatura rara y misteriosa, y Guardian no sabía cómo el príncipe la había adquirido. En la habitación de Sergio,
Este se disculpó con gran pesar ante el príncipe por su comportamiento del día anterior, diciendo que merecía morir por ello. Estaba dispuesto a ser pinchado con agujas, sin importar el dolor. Así que el príncipe procedió a pincharle con agujas en la pierna y Sergio sintió que algo había cambiado. Si continuaba así, iría muy bien. El sistema apareció nuevamente, informando que la habilidad de reclamo de honorarios médicos estaba activada y que el paciente Damián estaba curado, otorgándole 171 días más de vida y aumentando la tasa de liquidación de habilidades. El príncipe, al saber esto, estaba muy contento y pensó que era genial. Damián lo observaba desde atrás, preguntándose qué pensaba el príncipe heredero y por qué se alegraba tanto por su recuperación. En otra parte del castillo, el emperador de Testarossa recibió un informe regular sobre el progreso del príncipe heredero. Le informaron que, en 2 días, los 14 gladiadores habían sido nombrados guardaespaldas del príncipe, recibiendo el título de guardia especial y la orden de estar a su lado en todo momento. El emperador no entendía qué había hecho Raquiel. ¿Era un contrato con salario y beneficios garantizados o un ejército privado de gladiadores? Se rió, encontrando la situación muy interesante. Había reunido a todos los sirvientes, criadas y guardias del palacio imperial y los había pinchado brutalmente con agujas. Hace unos días, el príncipe estaba en el jardín del palacio cuando de repente llegó alguien. Era Damián, a quien el príncipe preguntó si se sentía aliviado después de unos días. Damián admitió que aún sentía algo de dolor. El príncipe lamentó no poder seguir atendiéndolo, ya que el tratamiento de moxibustión había concluido y Damián estaba completamente curado. Damián, inseguro, preguntó si estaba seguro de su recuperación. El príncipe confirmó que había verificado el efecto del tratamiento y que ese era el fin del experimento. Agradeció a Damián, pero antes de despedirse, le expresó su admiración por su esgrima y su deseo de no perder su talento. Por ello, le ofreció convertirse en su escolta personal, asegurándole que no era por gratitud, amistad o lealtad, sino que le pagaría generosamente, con permisos mensuales, vacaciones anuales e incluso una pensión. El príncipe sabía que Damián pronto alcanzaría el nivel de experto en esgrima y sufriría del síndrome del maestro de la espada, una condición que hace que los sentidos se vuelvan extremadamente sensibles y difícil de controlar, lo que podría causarle más insomnio que cuando era gladiador. Aunque existía la posibilidad de que Damián lo abandonara, un intercambio realista era la solución por ahora. Mientras hablaba con Damián, personas ocultas en los arbustos escuchaban la conversación. Pronto salieron y pidieron al príncipe que también los cuidara y prometieron protegerlo en ausencia de Damián. Raquiel comprendió que aquellos que hablan de lealtad a menudo terminan mal y consideró crear una fuerza que respondiera solo a él, ya que la Guardia Real tenía conflictos entre las órdenes del emperador y las suyas, dando prioridad al emperador. Como respuesta, Raquiel declaró que todos serían guardias especiales solo para él, llamados fuerzas especiales. Sin embargo, Raquiel se dio cuenta de que, al tratar a ese grupo, la tasa de compensación fue muy baja, incluso con un aumento de esperanza de vida de 100 años. El bono era solo de 18 días debido a su poca energía y débil físico. No podía visitar a cada paciente, así que pensó en establecer un hospital en la villa. Al enterarse, este le dijo entre lágrimas que tenía un corazón noble y hermoso por querer abrir un hospital para cuidar a las personas y ofrecerles su gracia. El príncipe aseguró que todo era por el bien de las personas y que comenzarían tratando a la familia de su villa, es decir, abrirían un hospital en la villa y recibirían pacientes. Esto haría que la gente se sintiera cómoda al venir a recibir tratamiento, ya que después de todo, era la mansión del príncipe heredero. Tal vez las personas se sentirían abrumadas al visitar el lugar cómodamente, por lo que era necesario hacer publicidad, algo como en caso de que estén interesados en el tratamiento. Si la noticia se difundía de boca en boca, el número de personas que vendrían a recibir el tratamiento aumentaría, hablando de una clínica oriental real. Para sorpresa del príncipe, habían tratado a 500 personas en pocos días y todas estaban saludables. Sin embargo, el beneficio que obtenía por tratar a tantas personas era de solo 2 días adicionales de vida, lo cual no era sostenible,
ya que no había nadie gravemente enfermo en la villa. Entonces, se le ocurrió una idea, revisar el historial clínico de las 500 personas, pues sospechaba que los trabajadores de la residencia eran demasiado sanos y energéticos. Pensó que en sus familias debía haber alguien necesitando cuidados críticos. Revisó cada caso, pero descubrió que tampoco había nadie enfermo entre las familias de los residentes. Solo le quedaban 10 historiales por revisar cuando Damián le expresó su decepción, preguntándole con respeto si veía a los pacientes como meras herramientas. Esto desconcertó al príncipe. Damián le recordó que había escuchado al príncipe decir que necesitaba una buena historia para atraer a muchos pacientes y que parecía estar esperando encontrar a alguien al borde de la muerte. El príncipe, sintiéndose ofendido, los expulsó a ambos y se concentró en las encuestas restantes. No estaba seguro de si debía incluirlo en la encuesta, pero reunió el valor para escribir sobre un niño de 8 años que, 1 o 2 veces al mes, espumaba por la boca y temblaba como si estuviera poseído. A pesar de haber consultado a muchos doctores y hasta a un sacerdote, nadie había encontrado la causa, y solo recomendaban rezar para expulsar el supuesto espíritu maligno. Al leer esto, el príncipe se sintió satisfecho, pues había encontrado lo que buscaba. Mientras el príncipe terminaba de leer detenidamente el historial, supo que había encontrado algo importante. Por ello, mandó a llamar a una mujer y a un niño, quien resultó ser su hermano menor, Jorge. El príncipe se acercó a Jorge y se presentó, diciéndole que podía llamarle Jung. Al darse cuenta de que parecía ser la primera vez que Jorge estaba frente a un heredero al trono y que estaba asustado, el príncipe pensó que tal vez debería ayudarlo a relajarse. Sacó de su bolsillo una pastilla y se la ofreció, pero Jorge tenía miedo de tomarla, ya que no quería que el príncipe lo tocara. Al preguntarle por qué, Jorge le explicó que estaba maldito por un espíritu maligno y que, por eso, los otros niños se burlaban de él constantemente. Jorge contó que los niños se burlaban de él porque se había enojado y peleado con ellos el día anterior, pero había perdido. Además, a veces, de repente, su visión se volvía borrosa, sentía escalofríos, temblaba todo su cuerpo, sentía dolor y parecía como si flotara en el aire y luego caía al suelo. Cuando despertaba, no tenía energía y, a pesar de todo, superaba la misma situación una y otra vez. Al escuchar todo esto, el príncipe se acercó y abrazó a Jorge, diciéndole que era muy valiente. Sin embargo, Jorge le recordó que le había dicho que no podía tocarlo, ya que estaba maldito por un espíritu maligno. El príncipe le aseguró que no era un espíritu maligno. A continuación, el príncipe comenzó a examinar el pulso de Jorge. El examen reveló que su cuerpo era sano en general, pero se detectaban signos de ataques de epilepsia causados por ondas cerebrales irregulares. Tal vez esa era la razón que causaba un nivel grave de convulsiones sistemáticas. Aunque esta es una enfermedad común que normalmente no causa problemas debido a la frecuencia de las ondas cerebrales desconocidas, ahora era una enfermedad que causaba convulsiones en todo el cuerpo y pérdida de conciencia. El príncipe estaba contento porque había descubierto la afección de Jorge, pero si intentaba curarlo en ese momento, no sabía qué lo causaba, ya que ese lugar no contaba con un equipo de laboratorio. De repente, Jorge comenzó a sentirse extraño nuevamente, tal vez era otro ataque. Los demás pensaron que realmente estaba poseído por algún espíritu maligno y el guardaespaldas, Damián, apuntó con su espada al niño y le pidió al príncipe que retrocediera y lo dejara. El príncipe le pidió a Damián que se detuviera, explicándole que no se trataba de un espíritu maligno, sino de una enfermedad. Jorge era un paciente que necesitaba atención y protección. En ese momento, el niño estaba sufriendo y el príncipe pidió que buscaran una almohada para él. Ese día, Jorge comenzó a convulsionar, con espuma en la boca. El príncipe era consciente de que, por el momento, no podían hacer nada más que esperar a que terminara el ataque y cuidarlo. Pensó en la madre de Jorge y, al tocarlo, pudo percibir el sensible flujo de maná. El maná era una energía en constante circulación y, si podía verlo con precisión, tal vez podría determinar la causa de sus ataques. Al tocar a Jorge, el príncipe vio la corriente de maná, que era muy caótica y devastadora.
Fluyendo a su antojo, el príncipe sabía que tenía que concentrarse, ya que una oportunidad como esa era muy rara. Necesitaba encontrar el flujo que producía los ataques que provenían del nervio espinal y del nervio cerebral. Al acercarse un poco más, vio el nervio vago y se dio cuenta de que esa era la razón de las señales nerviosas caóticas que se generaban desde el nervio vago, causando caos en el cerebro y provocando los ataques epilépticos. Así que le pidió a la sirvienta que trajera una manta para cubrir al niño, enfatizando que el descanso era muy importante para él y que debían evitar cualquier ruido. Por la noche, el príncipe despertó con un fuerte dolor de cabeza. Pensó que se debía al agotamiento, ya que parecía que su inconsciente había usado una habilidad hasta llegar al límite. De pronto, Damián le informó que los había asustado al desmayarse y que había pasado medio día en la cama. Le informó que Jorge se había despertado más temprano en la noche y, como aún parecía muy cansado después de sufrir un ataque, le habían dado una cena y había vuelto a dormir. El príncipe sabía que no podía hacer un diagnóstico solo con lo que había visto, ya que eso era solo como haber tomado una radiografía o una resonancia magnética. Lo único de lo que podía estar seguro era que la causa era el nervio vago. Pero solo había una cura para algo así, la neuroestimulación. Y para realizar ese procedimiento, debería buscar un rayo.